Eh, ¿Con algo te ha pasado? Sí, he tenido un pequeño accidente. Me caí Car en París en la calle y me rompí la nariz. ah, Pero caramba. Ah, vamos. lo siento mucho. Bueno, bueno, No te gracias por preocupes, estar con nosotros de todas maneras. Bueno, lo siento. gracias por la Bueno, invitación. ac- bueno, vamos entonces a dar comienzo. Están reunidos más o menos entre sedes y algunas personas que se han conectado sueltas, alrededor de 15 conexiones tenemos que te van a escuchar. Entonces, bueno, bienvenida Débora al seminario de la NEL. Es un seminario que venimos haciendo desde el año pasado, donde tratamos de ubicar algunos fundamentos que nos permiten, digamos, ser base de el trabajo que estamos llevando a cabo y sobre todo preparándonos para el Congreso. Esta parte del seminario la hemos titulado, como sabes, síntoma e imagen, pero a la luz ahora de la psicosis ordinaria. Entonces, bueno, hemos querido convocarte también en tanto que AE, porque pensamos que hay efectivamente una articulación entre la psicosis ordinaria, el todo el mundo es loco y el pase. ¿Sí? Creemos entonces que escucharte desde tu posición, con lo que nos puedas contribuir y ayudar en este trabajo de epistémico, realmente va a ser muy interesante. Entonces, desde ahí te doy la bienvenida al trabajo de toda la comunidad, agradeciéndote que estés con nosotros y una bienvenida para todos en la NEL a esta mañana de trabajo. Con eso te doy la palabra. Bueno, Raquel te manda muchos saludos, que sé que ha estado en contacto contigo, pero se encuentra en Italia y bueno, era imposible en este momento conectarse. Bueno, bienvenida, adelante. Bien, ya estamos ahí entonces. Pensé que estábamos nosotras dos primero, por eso. Bueno, ante nada, verdaderamente quería agradecer al Comité Ejecutivo de la ANEL por haberme invitado a participar en este seminario en el marco, como decías, de la preparación esta vez hacia el Congreso de la AMP, ¿no? Especialmente agradecerte a ti, Clarolín, como presidenta, a Raquel Cor, con quien estuve en contacto desde el principio, a Carlos Márquez, que me ayudó con toda esta conexión. Y bueno, evocabas hace 2 minutitos, no es que me disfracé para verlo hoy, no me puse un antifaz, ni tampoco son los restos del carnaval, ¿no? Tuve hace poquito este accidente y Carlos sabe unas palabritas, yo me pregunté durante unos días, ¿no? Si iba a poder hablarles o no, porque no estaba bien y porque se me ve especial, y después me dije, bueno, que como a él tenía que poder ir más allá de cuestiones narcisistas, así que aquí estoy con esto, que seguro en un ratito se acostumbran a verme así y olvidan y nos podemos poner a trabajar juntos. Entonces les Gracias. voy a hablar un rato y luego pasamos a un intercambio de opiniones, de ideas sobre el tema, ¿no es cierto? Perfecto, sí, sí, hacemos De vez así. en cuando haceme un ruidito para ver si estoy hablando sola o no, ¿ok? Listo. Es un honor y es una alegría poder trabajar con ustedes y de este modo, pero es la primera vez, entonces me encuentro hablándole a la Listo. computadora, si no. Bueno, me voy a quedar con la imagen de todas maneras para que estés ahí en contacto con alguien, ¿ok? Y Carlos también está ahí pendiente. Perfecto, dale, está perfecto. Entonces la idea que tengo para hoy, para trabajar juntos, es situar primero una relación entre la psicosis ordinaria y la psicosis, y luego la psicosis y la locura. Y después seguiremos vamos hacia el lado de la intención. Entonces, entre la psicosis ordinaria y la psicosis. Este término, el de psicosis ordinaria, es una nueva categoría epistémica que fue inventada y propuesta por Jacques Alevillera en Barcelona, va a cumplir sus 20 años. Las psicosis ordinarias, entonces, si bien no quedan dudas ya, son psicosis que pescamos en signos bien discretos. Tuvimos últimamente la oportunidad de leerlo en varios textos, papers y todo lo que es la preparación hacia el Congreso. Yo voy a resaltar una frase de las tantas que han circulado, pero que está en el argumento de presentación del Congreso.
libro que escribieron Ana Aroma y Xavier que lo he leído varias veces y que yo aconsejo volver a leer. Les leo una frase de ahí. Ellos dicen: la psicosis ordinaria no es pues una nueva categoría clínica, sino un aparato epistémico suplementario. La psicosis ordinaria, de entrada, no se deja circunscribir. Se las puede encontrar en todas partes, incluso donde menos se las espera. Pero ellas no están en tierra de nadie. Son psicosis. Y al situarlas en este campo, todo el conjunto resulta interrogado. Hasta ahí la cita de Ana Aroma sabía que es sobre la psicosis ordinaria. Entonces, podríamos decir que se trata de psicosis ordinaria cuando los signos que se muestran no son tan evidentes. Son signos discretos, pequeños, y que muchas veces se circunscriben, como dice el título del Congreso, bajo transferencia, que justamente el próximo paper que vamos a tener, que va a salir la semana que viene, que es el que va a tratar a la parte de bajo transferencia. Entonces, una psicosis ordinaria implica una psicosis, aunque sus síntomas, y cuando digo síntomas entiendo sus signos, no sean manifiestamente evidentes. Poder situar que se trata de una psicosis ordinaria y no de una neurosis, y luego leer a esta psicosis ordinaria con la clínica estructural, es decir, pudiendo situar de qué tipo de psicosis estamos hablando, si es una paranoia, esquizofrenia, manía o melancolía, que la encontramos por debajo de lo que situamos en la primera línea como psicosis ordinaria, eso nos da pistas fundamentales para lo que es la dirección de la cura. Ahora voy un poquito más en profundidad a la segunda articulación que les nombré, que es la de locura y psicosis, o podemos decir lo normal y lo patológico. ¿Se escucha bien? ¿Vamos bien? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Bien, entonces, si bien cuando hablamos de la locura, de la psicosis, no podemos decir que la locura y la psicosis sean dos términos que son equivalentes. La locura no es algo que se restringe a la enfermedad mental o a la psicosis. Hay muchos modos en los que uno puede perder la razón, delirar, estar por fuera de las normas sociales. El tema de la locura es verdaderamente algo fundamental y toca sin duda a lo que es la segregación, que sabemos que puede llegar muy lejos y la segregación puede tener consecuencias muy nefastas. Por ejemplo, cuando se sitúa la locura como un fenómeno puramente orgánico o biológico y se intenta hacer de la normalidad algo que podría tener como un patrón científico. En ese sentido, encontré una frase de Churchill, justamente en este momento hay una película en el cine, no sé si ahí también, Las horas más oscuras, que me hizo volver a Churchill una vez más, y Churchill dice, hablando del nazismo, lo nombró como una de las luces de una ciencia pervertida, el nazismo como las luces de una ciencia pervertida, con la idea de algo que es lo correcto y todo el resto cae. Para nosotros, con el psicoanálisis, lo que diferencia la locura de la cordura no es una frontera delimitada y preestablecida y clara. La normalidad sabemos cada vez más que totalmente relativa, al igual que la locura. No se me puede ocurrir que mi vecino de arriba está totalmente loco y que le vendría bien una ducha de agua fría o unos ansiolíticos cada día, pero eso es una idea mía, hay que ver qué sucede al vecino, ¿no? Es totalmente relativo. Lacan, en su seminario 3, ponía la psicosis del lado de la normalidad. Aclaremos que cuando él decía normalidad allí a lo que se refiere es que el sujeto psicótico, en tanto lo que es un sujeto normal, es decir, normal por no estar dividido por lo que es el inconsciente. Entonces, lo normal serían sujetos en los cuales no está la división entre el S1 y el S2. Normales, en tanto son sujetos que se sostienen a partir de su S1.
La normalidad, entonces, reside en que no están afectados por la división subjetiva. No está dividido por el inconsciente, como no tener síntomas en el sentido que llamamos metafórico de síntomas, ¿sí? Síntomas neuropsicóticos. En Freud encontramos antecedentes de esto. Tomé algunos. En Freud podemos, por ejemplo, agarrar su manuscrito M de 1894, temprano, donde él explica ya el mecanismo del tipo proceso de eyección anterior. En la neurosis, dice Freud ahí, y sitúa al yo como una instancia psíquica delirante. También se refirió Freud al delirio de Dora, y mucho más específicamente le puso más énfasis al delirio en la neurosis obsesiva, especialmente en el hombre de las ratas. Lo nombra varias veces, el delirio del hombre de las ratas. Podemos también en Freud leer el artículo, por ejemplo, pérdida de realidad en la neurosis y en la psicosis. Señala ahí Freud que toda neurosis dificulta de un modo u otro las relaciones que el enfermo tiene con la realidad. Sin duda las neurosis se muestran muchas veces bien locas. Y esto lo sabemos en los análisis, escuchando a nuestros pacientes y en los testimonios de AE cuando cada uno de los AE va abriendo la cajita de su locura, ¿no? Porque es algo, ahí uno ve la locura de la neurosis. Por otro lado, Freud, cuando se refiere a la psicosis, deja claro que el delirio viene ahí, pero el delirio podría venir como un intento de dar sentido al sinsentido que se abre en la existencia de un sujeto. Entonces, hasta acá para mi idea es mostrar que ya en Freud el delirio es algo que se muestra como algo transclínico, no lo pone del lado de la psicosis especialmente, habla de delirio de los dos lados. ¿Y esto a dónde me lleva? A esta frase que nos decía Clara Olina al comenzar, todo el mundo es loco. Nos lleva directamente, me llevó allí, a esta frase de Lacan de 1978, que acá lo tenemos publicado en la Lacaniana 11, el texto de Lacan se llama Lacan por Vincent, y ahí Lacan venía haciendo referencia a Freud en este texto, donde decía que Freud enunciaba que nada más que un sueño. Justamente, después de eso, Lacan dice, todo el mundo es loco, es decir, delirante. Es así la frase de Lacan. Si todo el mundo es loco, la locura deja de ser entonces el privilegio de los psicóticos. Una vez más, Lacan vuelve esto y acá estamos en el final de la enseñanza de Lacan. Esto tiene, sin lugar a dudas, consecuencias importantes en lo que es la dirección de la cura, ya que cualquier esperanza de normalidad en lo que refiere a la dirección de la cura, a partir de este enunciado de Lacan, cae. Ya no podemos esperar eso de una cura. Si sostenemos que todo el mundo es loco, esto marca, desvelamos, algo, el norte de la dirección de la cura. De ahí en adelante, el norte de la dirección de la cura, bajo ningún aspecto, puede ser el de apuntar a la normalidad. Entonces, aspirar a diferenciar lo que sería la locura de la normalidad puede convertirse eso mismo en una locura y en una locura muy peligrosa. Por otro lado, sabemos que en nuestros días, en los jóvenes mismos, la locura, el delirio, son palabras que pasaron al lenguaje común y como algo bien visto, ¿no? Como algo que causa el sujeto. La locura de tal, me dice un analizante, la locura de mi novio es la música, la locura de tal es la textura, la locura es la ingeniería o el delirio con ser ingeniero, ¿no? Pero no como un delirio que podríamos pensar al estilo psicótico, sino como aquello que nos causa la vida, ¿no? Y Miller retomó esta frase, retomó la frase de todo el mundo es loco, y la retomó en su curso que se llama así, lo tenemos publicado, que es el curso que dio en el 2007-2008, y se llama todo el mundo es loco. Esta frase de Lacan, retomada por Miller, se lee directamente, o la leí directamente yo para hoy,
con la idea de la frase que habla de la forclusión generalizada. El que introdujo esta expresión de forclusión generalizada es Miller. Es Miller en su seminario de DOA del año 1985, en el año 1985 le estaba dando su seminario de DOA sobre el hombre de los lobos, justamente, y allí habló, creo yo, por primera vez de lo que fue dado en llamar la forclusión generalizada. Hay varios lugares en la enseñanza de Lacan que me parece que donde se puede apoyar esto que Miller llamó forclusión generalizada, como lo previo a que Miller haya podido llamar esto así. Especialmente tomé una del seminario 2023, que me parece que es donde se puede apoyar esta frase de forclusión generalizada. Allí dice Lacan, en la página 119 del seminario 23. Doy la referencia para que luego la puedan volver a leer porque nunca son referencias muy fáciles de pescar así en una primera lectura. Dice, la orientación de lo real en mi propio territorio forcluye el sentido. Digo esto, sigue la cita, digo esto porque anoche me preguntaron si había otras forclusiones, además de las que resulta de la forclusión del nombre del Padre. Es muy cierto que la forclusión tiene algo más radical. El nombre del Padre es, a fin de cuentas, algo más leve. Débora, Sí. me piden que si por favor puedes hablar un poco más lento y más duro, porque Duro, el tono de voz sí, más más alto. alto. Exacto, A porque ver, se está perdiendo. la computadora también. Eso, y más lento, porque se pierde por minutos por la transmisión, pues. Por supuesto. Anda diciéndome más lento si voy. ¿Vuelvo a leer la frase o sigo? Sí, por favor, por favor. Luego, ¿leo de nuevo? Sí. Entonces estaba leyendo una frase de Lacan que está en el seminario 23, página 119, que considero como la previa, como algo que posibilita esta frase, o lo que dijo Miller más tarde, en 1985, que es forclusión generalizada. ¿Estamos bien? Entonces, la frase dice así: la orientación de lo real en mi propio territorio forcluye el sentido. Digo esto porque anoche me preguntaron si había otras forclusiones, además de las que resulta de la forclusión del nombre del Padre. Es muy cierto que la forclusión tiene algo más radical. El nombre del Padre es, a fin de cuentas, algo más leve. Entonces, hasta ahí la cita. ¿Qué implica la forclusión generalizada? Implica que todos los parletres, ya sean neuróticos o psicóticos, todos tenemos en nuestros discursos una defensa contra lo real. Se puede decir de otro modo que lo real del goce jamás es totalmente reabsorbido por el significante y que la metáfora paterna nunca llega a realizarse por completo. Otro modo en que lo podemos decir es que lo real del goce jamás es totalmente reabsorbido por el significante. Se tratará entonces de una defensa frente a la inexistencia de la relación sexual. Lacan sitúa, a partir de su seminario 20, la inexistencia de la relación sexual, es decir, la imposibilidad de escribir un real que concierna la relación del parletre con el otro sexo. Esto significa que la forclusión generalizada no tiene que ver con la forclusión del nombre del Padre. Y es lo que tenemos en esta cita que yo les leí de Lacan. Habla
la deformación generalizada no significa que el nombre del padre haya sido forcluido para todos los parletros. Es otra cosa. Es justamente en el lugar de este agujero que cada parletro va a construir, por así decir, su delirio. Y esto incluye, por supuesto, a las neurosis. Porque si bien las neurosis cuentan con el nombre del padre, el nombre del padre no es suficiente, ya que siempre tiene alguna falla. El goce del parletro no se reabsorbe por completo con el nombre del padre. ¿Vamos bien? Sí, muy bien. Ok. ¿El tono de voz está bien? Muy bien, sí, Débora. Okay. Esta falla, de algún modo, Lacan comenzó a situarla a partir de la introducción de lo que él llamó el este, y entre paréntesis, de la barra, ¿sí? Y esto lo introdujo en el seminario 6. Precisamente lo voy a situar en la clase que Miller llamó No hay otro del otro. Lacan enuncia en esa clase algo que es central en la teoría psicoanalítica y que representa un giro en la teoría psicoanalítica. Y lo libra, como dice Miller ahí, como siendo el gran secreto del psicoanálisis. Esto lo hace en el seminario 6, apoyado en Hamlet. Lacan señala en ese momento que lo que está diciendo él ahí no es algo contingente. Lo dice así. Es decir, que no es que puede suceder o no suceder, es algo que es así. Y les voy a leer un párrafo muy pequeño del seminario 6. Entonces está en la página 331. Y dice así: el A mayúscula tachada significa lo siguiente. El A, que no es un ser, sino el lugar de la palabra, el lugar donde yace, en forma desplegada o en forma plegada, el conjunto del sistema de los significantes, es decir, de un lenguaje. Ahí falta algo. Lo que allí falta no puede ser más que un significante. Es por eso que tenemos la S. El significante que falta en el nivel del otro, el otro está ahí con mayúscula, por supuesto, tal es la fórmula que da el valor más radical al S de A barrado. Ese sí, si me permiten, es el gran secreto del psicoanálisis. El gran secreto del psicoanálisis es que no hay otro del otro, que es el título que le puso Miller a ese capítulo. Si no hay otro del otro, esto implica que no hay nada que se podría venir a completar. Si no hay nada para completar, es porque nada falta. Es un agujero que hay ahí, un trou, dice Lacan, un agujero, pero ese agujero no implica una falta, es un agujero que hace parte de, ¿sí? Nos podemos imaginar, no sé, como una dona, no sé si es cosas para comer redondos con un agujero en el medio. Si no tiene el agujero ya no es más una dona, es una torta, es otra cosa, digamos. El agujero tiene que estar ahí, hace parte de eso, ¿sí? A partir de acá vamos a poder pensar en lo que él va a decir 10 años más tarde, me voy por un segundo al seminario 16, y es que va a hablar más tarde de lo que es la inconsistencia del otro. Y Lacan vuelve sobre esto, ¿no? Tenemos momentos de Lacan contra Lacan y momentos donde Lacan se reafirma lo que dice Lacan. Yo creo que en esto él se va reafirmando. Y en el seminario RSI es donde él va a señalar que lo simbólico gira alrededor de un agujero. Y siempre la palabra es true, para que mostrar bien qué es el agujero. Y aclara que este agujero es irreductible, ya que corresponde a la represión originaria, dice ahí. Lo que es representado justamente, y una vez más utiliza el S de A barrado.
Freud había abordado algo de esto en relación a lo que él llamó el ombligo del sueño, que sería el punto en el que todas las interpretaciones convergen y al mismo tiempo es el punto donde todas las interpretaciones tienen algo de inconclusas. Hay ahí siempre un agujero. Esto no se lo atribuye una falta de capacidad, no es que porque falta un poquito más, sino que es un hecho de estructura. Si todo sueño tiene un ombligo, eso significa que no hay una interpretación última. Cuando Miller comenta esta frase, no hay otro del otro, del seminario 6, cuando sale el seminario 6, Miller dio 3 conferencias, al menos son las que yo conozco, y en una de esas dice que en ese momento es como si con esa frase Lacan estuviese sacando una verdad que estaba escondida en el psicoanálisis. Y luego se pregunta para quién estaba escondida esa verdad, y va a decir que era para los propios psicoanalistas, que los propios psicoanalistas no sabían de esa verdad. Nosotros hoy sabemos de esa verdad porque la enseñanza de Lacan siguió y porque tenemos a Miller que nos lee, que nos ayuda a leer la enseñanza de Lacan, ¿no? Por eso esa verdad para nosotros a precu la podemos leer más fácilmente. Entonces, en estas páginas del seminario 6, yo creo que sí hay un momento central, lo que yo les decía hace 2 minutitos, de Lacan versus Lacan. Y el Lacan que surge en el seminario 6 es un Lacan dialéctico con su propia enseñanza, porque es un Lacan que está contra el Lacan del seminario 5. En el seminario 6 avanza, y avanza justamente siendo el crítico de lo que él había introducido en el seminario 5. Hay un paso y un quiebre enorme en su enseñanza entre el seminario 5 y el seminario 6. En el seminario 5 nos había hablado de la metáfora paterna, del nombre del padre, y justamente cuando introduce el no hay otro del otro, el nombre del padre deja ahí en ese momento ya de ser una garantía, ¿sí? Ahí vemos el corte entre el seminario 5 y el seminario 6. Hago acá un pequeño salto del seminario 6, entonces del no hay otro del otro, a lo que él enuncia, porque en la última clase del seminario 10. Es como si hubiese puesto el germen de algo en el seminario 6, que no se llega a pescar en ese momento. En el seminario 10 ya está mucho más cerca, y por supuesto, ya estábamos ahí con el objeto A, pero él dice en la última clase del seminario 10, si el año que viene puedo continuar con mi seminario, les hablaré de los nombres del Padre. Y sabemos lo que sucedió en ese momento, que no pudo dar ese seminario 10, no pudo dar el seminario de los nombres del Padre, que es la única clase que tenemos es una, y que pasó a llamarse el seminario inexistente, así como lo nombró Miller, a este seminario que no solo que no dio y que dio una sola clase, sino que Lacan, cuando le propuso a Miller publicarlo junto con el seminario 11, dijo no, que eso tenía que quedar así, como con el agujero justamente, ¿no? Entonces, a partir de este seminario nos permite ir viendo que hay un giro en relación a donde apunta el final del análisis, con el S. Navarrado. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento la práctica ya no está orientada por el nombre del padre, sino que va a estar orientada por lo que surge del análisis mismo. Cae definitivamente la ilusión de completud. Eso cae ahí. Si nos quedamos del lado de la inconsistencia, no hay chance. Pero no hay chance no por un problema que tenga cada sujeto, sino que se trata de un hecho de estructura. Sé consciente a que el otro sea inconsistente. Que el otro sea inconsistente es que ya no se necesita tampoco que el otro esté incompleto para poder alojarse ahí. No es un lugar donde uno se va a poder alojar en esa inconsistencia, porque es parte de. Es a partir de acá que poco a poco se puede situar la orientación del psicoanálisis es hacia lo real, es decir, del goce que queda por fuera de todas las leyes. De todas las leyes que justamente Lacan
había hecho el gran esfuerzo de establecer lo que habíamos nombrado como el seminario 5. Se tratará al final de un goce que está por fuera de la ley, o mejor dicho, sin ley. Sabemos que Lacan no avanzó hacia una ley mega abarcativa, sino que por el contrario fue avanzando hacia el no ley. A partir del seminario 5 va hacia la no ley. Su punto de llegada no será la estructura total de todas las leyes, sino más bien un real sin ley. Con el lenguaje lo podemos decir que va del lenguaje a la langue. A mí me gusta llamarla la langue. Eso lo aprendí de François Regnault en un curso en el que él decía que si decíamos la langue, podía perderse el equívoco, porque diciendo la langue, redoblábamos y mostrábamos bien el equívoco que marcaba Lacan ahí, ¿no? ¿Qué es la langue? Es justamente el lenguaje antes del ordenamiento gramatical y lexicográfico. Y la langue justamente por ser el ordenamiento previo a lo gramatical y lexicográfico no implica leyes. Voy a tomar aquí un sueño mío. Es cierto que mis 3 años de AE terminaron como contraí la invitación que me hicieron y como dijo Clarolín, como AE, que ya no soy AE porque terminó, pero tomo un poquito de algo de mis testimonios. Entonces tomo aquí un sueño mío para tratar de hablar un poquito de esto que estoy hablando, pero a partir de un sueño. Fue un sueño que tuve y que fue luego de ese sueño que me dirigí al secretariado del PASE, directamente, es decir, tuve ese sueño, tuve la sesión y de ahí directo al secretariado del PASE, la misma tarde, el mismo día. La decisión que tomé del sueño fue esa, que no había ni un minuto más que perder y la continuación de eso era el PASE. Cuento el sueño, por supuesto toma más dimensión, después si tuviese todo el testimonio, pero no voy a entrar en todo el testimonio, voy a tomar 2 sueños, ahora uno y luego otro. El sueño es así, el lugar es la sala de espera del analista. El decorado es un teléfono ubicado en un lugar donde en la sala de espera siempre hay un ramo de flores donde van cambiando todas las semanas las flores, que era algo que a mí me llamaba la atención, porque los ramos eran especialmente lindos. Las protagonistas del sueño es la otra, que ahí no hace falta mucha explicación, para una histérica sabemos que es un poco la otra, después toma diferentes caras, pero vamos a decir la otra, bella, morocha, italiana, y yo. Una le pregunta a la otra en el sueño, ¿cómo te llamas? ¿Qué parte del teléfono? Señalando con el dedo, y ninguna sabe. En el instante del despertar, yo me digo, muy tranquila, ni ella, ni yo, y en ningún idioma. Yo castellano, ella italiano, hablamos en francés. Es ni ella, ni yo, ni en ningún idioma. Fue el último sueño que le conté al analista antes de dirigirme al secretariado del PASE. Entonces yo me decía, a partir de la idea de la inconsistencia en el otro, ya no hay un lugar donde alojarse en el otro. Hay un agujero, pero que hace parte de él. Entonces ni al final del análisis llegamos aún por completo. El no hay otro del otro es justamente lo que va a dar lugar a lo que llamamos la invención. Miller habla, por ejemplo, de la invención en su artículo que se llama La invención psicótica. Y ahí va a decir, y esto es lo único que tomo de este artículo, es algo fundamental, es que la diferencia entre la invención y la creación es que la creación es ex nihilo, en cambio la invención se va a servir de materiales ya existentes, como un reciclaje, hace algo con lo que ya existe. O me decía, eso es como lo que Lacan lo usa para hablar de la interpretación, como los ready-made de Marcel Duchamp, es decir, algo que existe que se usa de otro modo, ¿no? Rueda de bicicleta ya no sirve para hacer andar la bicicleta, sino que se convierte en una obra de arte, algo que existe usado de otra manera. Miller allí habla, en este texto habla que la invención sería como una suerte de bricolaje. A partir de acá, lo que yo les propongo, lo que me vino a mí, es una relación entre esta invención y un texto de Miller que seguro conocen, o muchos de ustedes deben conocer, que se llama Los 6 paradigmas del goce. Es para mí un artículo de Miller
que lo he leído y releído y del que siempre aprendo algo, y es porque es un artículo de Miller que en pocas páginas recorre toda la enseñanza de Lacan. Recorre toda la enseñanza de Lacan en relación a lo que es el goce. Y esta pregunta es la pregunta del montón y fundamental para todos nosotros, que es ¿cuál es la articulación o la no articulación entre el significante y el goce? ¿Cómo hacemos entre el significante y el goce? Porque es con lo que trabajamos, ¿no? ¿Cómo hacemos con el significante para lograr tocar algo del goce? Entonces, no voy a recorrer todos los 6 paradigmas, me voy a situar ahora solo en el 6º paradigma, que es el que Miller llamó el de la no relación. Y es justamente el paradigma que está fundamentado en la disyunción. Miller dice ahí que Lacan corta la rama sobre la que apoyaba su enseñanza cuando va a decir esto. Entonces, ¿por qué? Porque va a hablar de la disyunción entre el significante y el significado, la disyunción entre el hombre y la mujer, y sobre todo la disyunción entre el goce y el otro. Este paradigma, Miller lo asienta, pone la base en el seminario 20 de Lacan. ¿Qué va a decir ahí? Él lo que hace en este paradigma es, representa la enseñanza de Lacan con 2 círculos, los círculos de Euler, ¿sí? Y los dibuja hacia los 2 círculos con un lugar de intersección. Él dice, el hijo podría dibujar 2 círculos, por un lado el del otro y por el otro lado el del goce. Elige ponerlos juntos, a ver si se ve, porque no tengo pizarrón, con un lugar en el medio de intersección. Él dice, elijo guardar la intersección para mostrar que esa intersección está vacía. Ese es lo importante. Y en ese lugar vacío de la intersección pueden venir 2 cosas diferentes. Habla de, puede venir, digamos, hay operadores de conexión o suplencias, dice. Y estas operadores de conexión o suplencias pueden ser de 2 órdenes diferentes. Un orden sería el de la rutina. Dice, se puede decir rutina o, para decirlo con más glamour, me acuerdo cuál es la palabra que él utiliza, lo podemos decir la tradición o la herencia. Parece que lo que él dice ahí, de este lado, del lado de la tradición, mismo habla ahí de la invención. Ahí es el lugar donde hay lugar Débora, para la invención. Sí. Débora, ahí cuando estaba hablando de la herencia se perdió el audio. Sí, ¿puedes repetir eso, por favor? Yo lo que decía es que Miller dibuja los 2 círculos de Euler. La intersección entre ambos está vacía. En ese lugar vacío pueden venir operadores de conexión. Pueden ser de 2 tipos, dice él. O la rutina, y para nombrarlo más lindo, la herencia o la tradición. Y eso no lo dice Miller, pero lo pienso yo, que sería como pensarlo del lado de lo que son las identificaciones del sujeto, lo normal, o en ese mismo lugar, ¿se escucha? Sí, sí. Sí, ok. O en ese mismo lugar puede venir la invención. Entonces vuelvo aquí sobre la invención y ahora para ligarla a lo que es el síntoma, con TH, que es parte del título de la conferencia que estoy dando. Entonces, ¿por qué? Y justamente era como una intuición que tenía y fui a buscar y encontré una frase en Lacan donde dice que el síntoma está justamente en las vías de la invención. Esto está en el seminario 23, en la página 130. Les leo la frase de Lacan, es muy corta, pero dice así, es muy corto lo que yo le extraigo acá, ¿no? Hay que después leerlo con todo su contexto. Pero dice, podría reducir toda invención al síntoma. ¿Sí?
Entonces, el síntoma es una palabra que Lacan retoma del francés antiguo. Y es el modo que existía antes de nombrar al síntoma. Que en francés, cuando uno es extranjero como yo y habla francés y no tengo la sutileza de la lengua, yo escucho la misma palabra, síntoma y síntoma, casi que no escucho. Yo tengo que preguntarle cuando hablo con un francés si es con H o sin H. Castellano la tenemos más fácil porque decimos síntoma y síntoma. Pero en francés es casi la misma palabra, la diferencia es que en el francés antiguo llevaba H. Entonces, en el psicoanálisis, leemos al síntoma, y ahora sí, voy un gatito al síntoma para volver al síntoma, es una respuesta que el sujeto encuentra frente a lo real. Y esto implica alejarse de la idea de la normalidad o de lo sano, de la salud mental. Al síntoma Freud lo definió como siendo una satisfacción sustitutiva de la pulsión. Hay en el síntoma un mensaje cifrado y al mismo tiempo hay un placer, pero que el sujeto lo vive como un displacer. Entonces, en un trayecto analítico, el sujeto puede averiguar lo que está cifrado en el síntoma, en ese mensaje, y tal vez pueda lograr así liberarse, sacarse de encima el displacer y poder servirse de su síntoma de otro modo. Para Freud, por ejemplo, en Kant, el síntoma es un compromiso donde el odio de su padre se transforma en su contrario. Y Caballo se sustituye así al padre. El síntoma, escribe Freud en Inhibición, síntoma y angustia, refiriéndose al síntoma de Hans, dice: un solo y único rasgo hace una neurosis, y es la sustitución del campo. Bueno, Lacan al principio de su enseñanza hizo de esta sustitución el núcleo del síntoma neurótico bajo el modo de la metáfora, que implica justamente la sustitución de un significante por otro. Estoy empezando a ver la hora, nos tenemos que apurar. ¿Se escucha? Carlos, no, estamos bien con la hora, tranquila. Sí, se escucha bien. Bien, ok. Bueno, vuelvo al síntoma. Por supuesto lo voy a hacer de un modo parcial. Voy a tomar algunas citas que me permitieron acercarme a lo que Lacan nombró síntoma, concepto muy complejo. Lacan llamó síntoma y justamente lo que en Freud hacía imposible el final del análisis, podemos decir. Es decir, aquello que consideramos los restos sintomáticos. Significa que aún llevando un análisis hasta el final, hasta el pase, eso no quiere decir que no habrá restos. Y hemos encontrado en la revista de la escuela La Causa Freudiana hay una parte de testimonios de la que se llamaba restos directamente, ¿no? Si se piensa en un caso desde el punto de vista del síntoma, eso implica tomarlo desde el lado de lo que no va a cambiar, de lo que va a seguir así. Y es lo que le pone, en cierto modo, un parate a lo que Freud llamaba el furor sanandis. No va a haber una sanidad por completo, una normalidad, no es ahí. Para Lacan, el síntoma es la respuesta que el Parlette da al no hay relación sexual, al agujero que sabemos que hace parte de la estructura. Entonces es en ese sentido y en ese lugar que viene la invención. Ahora quiero pasar al escenario 24, y ya me voy acercando al final, en relación con este tema de la intención, ¿sí? En el seminario 24, que es un seminario que no está publicado, yo lo leí en la UNICAD 17-18, no lo encontré publicado en castellano todavía. Lacan va a decir que el psicoanálisis no conduce al sujeto a escribir sus memorias. No se trata de eso, psicoanálisis, no se trata de escribir las memorias del sujeto.
y va a diferenciar justamente lo que es inventar un significante de lo que es rememorar. En ese contexto, cuando está hablando de eso, se refiere a los niños, Lacan, y dice, el niño no lo inventa, lo recibe. Y es eso lo que querría que hagamos más. Lacan se pregunta entonces, o mejor dicho, le pide al psicoanálisis que haga un poco más, que con ello logre hacer un poco más. Este poco más lo va a referir directamente a lo que él va a llamar ahí la invención de un significante nuevo. Destaco acá que cuando se refiere al significante nuevo, habla justamente de la invención, ¿sí? Lo nombra ahí invención de un significante nuevo. Y vuelvo a servirme una vez más de mi caso para hablar de esto. En mi caso, el final del análisis tuvo que ver con el principio. Algo del síntoma se conservó. ¿Están ahí? Carlos no Sí. quedó mal. Ah, bueno, No, ok. hemos, Es que quité la imagen de mi cámara porque hay algunas sedes que están escuchando un poco entrecortado, pero aquí se escucha bastante bien, Clara también, entonces bueno, quité la imagen porque eso, sí, por favor, sí. Entonces, estaba hablando de la invención del significante nuevo, que es lo que habla Lacan en el seminario 24. Y lo que decía es que voy a tomar acá el otro sueño de mis testimonios. Les dije que tomaba dos, tomé el primero, ahora voy al segundo y con esto ya me voy acercando, con esto voy a terminar. Dice, digamos, yo les decía que el final de mi análisis tuvo que ver con el principio, que algo del síntoma se conservó y algo del síntoma se modificó. Es decir, que el núcleo, aunque diferente, sigue estando. Es lo que hago relación con estar con lo ya existente, pero de otra manera. Y el equívoco allí estuvo presente. Y justamente de eso se trata en la operación analítica, de obtener por medio del equívoco significante efectos de sentido que sean reales. Y esto jugando justamente con el cristal de la Lalande, que nos permite jugar con el equívoco. Entonces, después de tantísimos años de análisis, porque como yo en mis testimonios hablo de mi análisis, siempre digo que fue muy largo, a la salida encontré la entrada transformada. Mi primera demanda se había concretado cuando a los 13 años me saqué una nota en el colegio por debajo de la exigida. Se aprobaba con 7, había sacado un 6, y mi conclusión en ese momento había sido no sé. Y justamente ese no sé, esa nota, en ese momento había desencadenado mi primera demanda para hacer un análisis, el pánico del no sé. Luego, en el análisis, ya hacia los finales, se pudo relacionar ese no sé con un trauma en el que yo respondía no sé en un llamado telefónico, y ahí tenemos el teléfono del sueño que les conté anteriormente. Y entonces yo digo que en la puerta de salida también estuvo el no sé, que el no sé no cesa, pero ese no sé cambió el estatuto. Y el no sé surgió exacto en los últimos 2 sueños que le conté al analista. Y fueron las últimas 2 sesiones. La última sesión se las acabo de relatar. Ahora en la anteúltima sesión. Y por supuesto yo les digo de relatar y me suena raro en el sentido de lo que les decía hace un ratito. No hay memorias de una vida, el análisis no es eso. No hay memorias de un análisis. Es nuevamente una ficción. Es la ficción que yo me hago de mi análisis lo que les estoy hablando. Vaya a saber si fue exactamente así. Es la ficción, ahora sí quedó así. Entonces, en la anteúltima sesión, algo de mis síntomas se escribió de otro modo. Y acá yo digo que se escribió de un modo sintomático, es la lectura que hago, es decir, con TH. Se escribió con la lectura que al despertar hice de mi sueño. Más precisamente con una imagen de ese sueño.
lo que me quedaba de ese sueño de un modo fuerte fue un rinoceronte, el animal. Y cuando me desperté, lo leí al modo que indica Freud en la interpretación de los sueños, cuando habla del revue o del acertijo en imágenes. Para la lectura casi instantánea que hice, aún antes de abrir los ojos de ese sueño, usé dos lenguas. El castellano de mi lengua materna y el francés, que fue la lengua en la que me estaba analizando en ese momento. Y el rinoceronte se alejó así de su imagen, que sin embargo les debo decir que desde ese momento el rinoceronte me interpela, y no solo a mí, sino que a mi alrededor. Me regalan muñecos de rinocerontes, fotos de rinocerontes, y hasta el otro día me dijeron que me derivaron un paciente y dijo, rinoceronte, cuando le dijeron mi nombre. Una cosa que sobrepasa. Pero el rinoceronte en ese momento le vino escritura, y con esa escritura se hizo una nueva lectura. Y se separó así. Ri, de la ri en francés se escribe R-I-T, pero se escucha ri, de la risa, al que le saqué la T muda que lleva en ese idioma. Entonces me quedó el ri de la risa. El ceronte, de vino cero, honte, que significa cero vergüenza. Si bien no es que yo no tenga cero vergüenza, pero esa inhibición que me angustiaba y me impedía ya no es la misma. La prueba, hasta así les hablo con esta cara. Y el no sé, que se escribe con C ahí, pasó con S, pero se escucha lo mismo, es aquel no sé que me cosquilló desde siempre, que pensé que se instalaba allí a los 13 años, en el análisis vi que ya estaba a los 6, y luego más tarde en el análisis encontré un trauma primordial, donde ese no sé estaba ahí. Entonces, como escuchan, el no sé sigue siendo de actualidad, está en el último sueño, en los dos últimos sueños, ni ella ni yo ni en ningún idioma, no lo sabíamos, y sin embargo, haber podido situar lo imposible alivió la impotencia, y eso sí es un hecho de estructura. Hay sin duda una satisfacción ligada al final del análisis y que está en el síntoma. Y a mi parecer, y eso es una idea que tengo ahora, es lo que Lacan, en su seminario 24, llamó la invención de un significante nuevo. Ese significante que en parte está en relación con lo que llamamos S1, digo llamamos porque no es uno solo el S1, cada sujeto tiene algún S1, entonces ya no es uno, el S1 del sujeto. Y por otra parte, no había existido nunca antes de ese modo, ¿sí? Cuando Lacan en el seminario 24 se refiere al significante nuevo, se pregunta ¿por qué no haríamos un poco más? Y contesta, no es que no tratemos. Es en eso justamente que consiste, ahí dice el mot d'esprit, que a mí no me gusta traducirlo por chiste, porque el chiste depende cómo se usa. En Argentina se usa para una historia que uno cuenta y repite un chiste. Entonces me parece que mejor para la traducción para decir mot d'esprit sería la agudeza. No sé cómo lo piensan ustedes, pero en todo caso yo se lo voy a decir como agudeza. Él dice, en eso justamente consiste la agudeza. Consiste en servirse de una palabra para otra cosa que para la que está hecha. Y dice Lacan, se la arruga un poco, y es justamente en ese arrugarla que reside su efecto operatorio. Es entonces la invención un modo de introducir algo nuevo en el campo del otro, digo, de incluir en el otro algo que antes no estaba de ese modo. Y ahí me parece que se sitúa el síntoma como algo que viene al lugar de la articulación que no hay entre el goce y el otro. Este significante nuevo es entonces aquello que se puede hacer gracias a la capacidad metafórica y equívoca que tiene el significante. En todo caso, en este caso, el rinoceronte. Este significante nuevo sería, por así decir, me parece a mí, por darle un nombre singular al síntoma de cada uno, como si el significante nuevo fuese el nombre del síntoma ahí sí de cada uno.
podría ser el calzador sin medida en el testimonio de Bautista, por ejemplo, ¿sí? En algunos testimonios hay más algo que uno puede leer como el síntoma, pero que tiene, me parece a mí, un nombre, y eso es lo que yo llamaría el significante nuevo. Bueno, hasta ahí lo que les preparé para hoy. Y Bueno. lista para dialogar con ustedes. Bueno. Bueno, Bien. Clara, Sí, bien, muchísimas gracias, Débora. Realmente un desarrollo que nos permitió como ir paso a paso, ¿no? En esta articulación que, por supuesto, nombraba, y me disculpo con todos mis colegas y contigo, porque realmente di por hecho que te conocían, y efectivamente no te presenté como ex AE. Claro, cuando te invitamos todavía eras AE. Sin embargo, me parece que pues en acto nos has ayudado, incluso con tu propio testimonio, a aproximarnos precisamente a esta articulación de lo que es el síntoma y la psicosis ordinaria. Por eso pensaba que efectivamente había un lazo entre este síntoma o invención, podríamos decir ahora, psicosis ordinaria y todo el mundo es loco. Anudaría un cuarto término allí que me parece que tú agregas, que sería el de la pragmática. Digo que agregas cuando nos propones precisamente como el equívoco, ¿no? Como esta manera de hacer y de ir un poco más allá, ¿no? En nuestra práctica. Esto simplemente para, quizá nos puedas decir algo más sobre eso, pero sobre todo para abrir la conversación con los colegas. Bien, si tú quieres decir algo y si no, damos lugar a que haya algunas preguntas para recogerlas. Y Carlos, te pido entonces que lo modeles. Estaba pensando con esto que dices, la pragmática, y claro, ¿no? Justo hoy a la mañana leía el paper que va a salir la semana que viene, donde justamente hay un texto de Raquel Kors. Es el próximo paper a salir, pero la semana que viene es el que habla de la transferencia, bajo transferencia, y Raquel pone mucho el acento, diría, en esto que tú dices acá, la pragmática, que es la intervención del analista sobre esto, que sería ella lo nombra, si yo no recuerdo mal, es eso. Es decir, tal vez el equívoco viene de un sueño, por ejemplo, el rinoceronte, pero no es lo mismo soñarlo sola que soñarlo y relatarlo al analista, y que el analista viene ahí, interviene con él, es eso, es decir, autentifica, existía eso y da lugar a ese equívoco, por ejemplo. Equívoco, la interpretación equívoca, puede venir de un lado un analista con cortes, repitiendo una palabra. Escuché la conferencia que José Fernando les dio hace poco en este mismo ciclo, donde él hablaba, si yo no me equivoco, del gestapo, es decir, esto que ya no era ni con la palabra, era con un gesto, pero donde resonaba algo del equívoco, y efectivamente puede venir del analista, puede venir del analizante, pero está la autentificación del analista, ¿no? Es eso al que hace referencia Raquel Kors en su paper. Va de ese lado lo que decís, ¿no es cierto, Clara? Sí, ¿O sí. otra cosa? No, creo que sí. Creo que no solamente, pero me parece que es algo de lo que empieza a introducir precisamente Lacan en la última enseñanza, ¿no? Con este saber hacer, con eso, ¿no? Efectivamente, es el saber hacer con eso, con el saber hacer con el resto luego. Pero me parece que se llega a como que se puede llegar al, digamos, está el síntoma, que sería el resto sintomático, podemos decir, que tiene que ver con el resto, y luego saber hacer algo con eso, poder hacer algo con eso que queda, porque algo queda, ahora cómo uno se las arregla con eso que queda. Efectivamente hay algo de eso también, luego hay que ver, si no se puede hacer con eso, hay que seguir dándole las vueltas más.
Bien, tenemos la palabra pedida en Medellín. Le voy a dar la palabra a Medellín. Hola, Medellín. Hola, buenos días. Habla José Fernando Velázquez. Débora, un saludo. Hola, José Fernando. Bueno, después de agradecerte, quiero preguntarte algo que ha sido debate, motivo de debate precisamente para el trabajo que está haciendo la ANEL, el artículo que ha escrito Alejandro Reynoso para el paper 7, en donde trata de articular algo del final de análisis, lo que opera en ese final de análisis con el equívoco y las psicosis ordinarias. Entonces, la pregunta sería, más bien tenemos la opinión en el cartel que está trabajando esto con Alejandro, de que hay posibilidad de hacer equívoco en la psicosis como una manera de maniobrar en un momento dado para tratar de apaciguar o estabilizar una condición. Habría en contraposición una idea muy general de que no se puede hacer el equívoco en la psicosis porque se puede, por el contrario, detonar o desanudar. Tenemos un caso muy de acá. María Cristina Giraldo nos presentó alguna vez una mujer joven, artista, bastante desencadenada y que encarnaba una Juana de Arco en sus batallas sociales, pero el equívoco que se logró hacer con la intervención del analista era Juana de Arte. Eso tuvo un impacto importante en la estabilización. Lo nombro como uno de tantos otros ejemplos que pueden dar cuenta de esto del uso del equívoco en la psicosis ordinaria, sabiendo de antemano que no es a la loca, sino que es de manera cuidadosa y bastante calculada ese equívoco. Quisiera saber tu opinión al respecto, que creo que nos conviene a toda la ANEL porque estamos convocados, como te digo, a la reflexión sobre el último paper. José Fernando, tu pregunta me encanta y me parece importantísima y que toca a varios puntos delicados e importantes. Uno, que no va al centro de lo que preguntás, pero no puedo dejar de evocarlo. Justamente ahora me ocupo de la revista Lacaniana y tenemos la gran dificultad que no podemos publicar casos clínicos. En Argentina está prohibido. Podemos publicar casos clínicos siempre y cuando han sido publicados en otro país, pero no un analista argentina. Y esto me hace pensar el cuidado, por un lado, lo que está prohibido y el cuidado que tenemos que tener. Pero por otro lado, por un lado está prohibido, pero por otro lado igual estamos sometidos a un cuidado mayor y pienso, por ejemplo, en los papers, o lo que estamos hablando ahora, donde supongo que si podemos decir esto así, en vez de Juana de Arte, que me encantó, es porque no sale en todos lados, ¿no? Porque nos debemos de un cuidado y un respeto del caso de quienes nos vienen a consultar. Eso por un lado. Y eso se junta a ciertos problemas que tenemos luego cuando queremos hablar de la clínica y de la articulación clínica teórica en público o, por ejemplo, como tú dices, los papers, porque es algo que va a salir publicado en un sitio, es decir, entra en la red inmensa que no sabemos hacia dónde va y quién lo va a leer. ¿Por qué digo todo esto? Porque me parece que, y por eso es la comodidad, diría yo, que sentí durante estos años de testimonio es que muchos temas clínicos los podía relacionar con mi caso y nadie me va a hacer juicio para hablar de mi propio caso, porque es mi propio caso y ahí puedo decir lo que quiero. En cambio, cuando hablamos de los casos de nuestros pacientes, de nuestra clínica, tenemos que tener un cuidado extremo.
Ahora voy más específicamente a lo que decís. Y es que me parece que en este caso que vos estás dando, es servirse de un equívoco. ¿Cómo lo leo yo? ¿Se escucha? Se escucha muy bien, sí. No se escucha. Sí, es que había dejado abierto el micrófono de Medellín. Sí se escucha. ¿Sigo? Sí, sigue, por Yo favor. te digo, en este caso específico que traes, que me gusta mucho, me parece que es un equívoco que juega con un equívoco, pero que no abre, sino que nombra. Es decir, cuando uno dice equívoco solamente, es como que se abre al cristal y a las resonancias de un juego de espejos de la Lalande que no tiene límite. Vuelvo ahí a contarles una pequeña anécdota, pero que a mí me marcó, que estoy hablando de algo que sucedió hace 30 años para mí, era muy jovencita, estaba en París estudiando con François Regnault, y él nos quería explicar una vez más lo que era la Lalande. Entonces le dijo a uno de los alumnos, decime cualquier frase. El alumno se quedó duro, cualquiera. Fui al supermercado, no te estoy pidiendo nada analítico, decime una frase, le dijo, señala uno. Una persona dijo una frase, por supuesto no la recuerdo. François Regnault la escribió en el pizarrón. Y de esa frase se pasó 20 minutos mostrándonos equívocos posibles a partir de esa frase. ¿Sí? Cómo se podía leer de diferente manera, cortar, sacando, y no paró de jugar con la Lalande de esa frase cualquiera. Entonces, cuando hablamos del equívoco, hay eso. Ahora, en este ejemplo que tú nos das, es usar del equívoco, Juana de arte, pero nombrar. Lo usa pero cierra, no abre la analista ahí. Entonces es un equívoco, pero usado para nombrar algo y fijar algo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué opinas, José Fernando? Ya le doy el micrófono a Medellín. Está abierto Medellín, José Fernando. Bien. Sí, Débora, te agradezco esa precisión porque es muy atinente al hecho de fijar y de anudar, de nominar. No se trata, por el contrario, de abrir a una deriva mayor. Por eso el uso debe ser bastante calculado, bastante preciso. Me parece que allí con el equívoco se puede también maniobrar de una manera que pueda, por ejemplo, equivocar una identificación muy problemática, por ejemplo, con el uso de una droga o con una situación, por ejemplo, con relación a la manera de gozar del objeto pulsional. Me parece que es importante esto que dices de enfatizar en que con ello pueda nombrarse. ¿Sí? Gracias. Por eso me parece que es tan importante en la pequeña introducción que hice del caso, porque cuando empezamos a hablar de teoría, puede quedar muy disuelto, ¿no? El equívoco o no el equívoco para la neurosis, el no equívoco, no el equívoco no para la psicosis, y luego me parece que eso es por eso en el Congreso vamos a tener un día entero que es la jornada clínica, y luego tenemos un día entero, creo, para escuchar los AE, que es otro modo de clínica, porque es ahí en lo singular de cada caso, cómo se trabaja y cómo el analista puede trabajar con eso. No sería lo mismo terminarle con Juana D y cortarle las sesiones a esa paciente. Es muy diferente decirle Juana D y decirle hasta la próxima que decirle Juana de arte. Juana de A no es lo mismo que Juana de arte. Me parece que la nominación ahí se sirve de un equívoco, pero para nombrar, para fijar algo. Y es lindísimo el caso. Que no es lo mismo que decir, si uno en un texto lee en la psicosis ordinaria nos servimos del equívoco, da la idea de que nos servimos a todos los equívocos posibles. Creo que es muy lindo lo que decís para mostrar lo importante y lo necesario de la articulación clínica.
ese ejercicio, ¿no? De equilibrista entre la teoría y el caso por caso, no la clínica en general. Justamente la clínica sería lo general, sino el caso por caso. Bien, tenemos otra pregunta de Medellín. Los otros colegas también saben que pueden pedir la palabra. Medellín, tienes micrófono. Buenos días, María Cristina Giraldo, Hola. de Medellín. Hola, David, ¿cómo estás? Un gusto Bien. tenerte en la NEL. Sí, voy a retomar un poco lo del caso que menciona José Fernando, porque esta es una psicosis extraordinaria, donde en su delirio, cuando esta paciente llegó a mi consulta, estaba desencadenada, había pasado por una hospitalización psiquiátrica muy larga, dejó de hablarle a la psiquiatra sobre el delirio para que la dejara salir de la hospitalización, y ella tenía en su delirio la idea de ser una con el arte, como Juana de Arco era una con Dios. Había provocado un incendio en su casa para morir como Juana de Arco funcionara, digamos. Así que esta nominación realmente estabilizó durante 5 años a esta persona. Después se desestabilizó, ya, digamos, ella dio por concluido su análisis ahí. Yo respeté eso, se desestabilizó, pero digamos, no alcanzó a construir un santón, pero fue una solución sintomática muy interesante, ¿no? 5 años, donde trabajó un proyecto artístico anudado al análisis y anudado a lo epistémico, digamos, a la episteme del arte, pero también a lo que ella podía poner cantando al interior del análisis. Entonces es muy interesante cómo hizo de eso todo un trabajo, toda una invención. Muy interesante, la verdad que sí. Pero no sé cómo lo piensas tú, si te parece que va del lado de lo que dije o no dije o no. Es decir, no, para mí, se le equivocó. No, para mí se equivocó. ¿Cómo? Sí, para mí es muy claro lo que dices y me resuena muchísimo, digamos, porque realmente yo me quedé un poco preocupada al comienzo porque simplemente se dio en la contingencia, pero la verdad es que estabilizó, o sea, ella se estabilizó en esto y siguió haciendo todo un proyecto. Su final fue la presentación de este proyecto que se ganó un premio nacional y se fue a presentarlo. Ella me llamaba para contarme porque es una esquizofrénica y el vínculo con el otro y todo este otro, y ella explicando su proyecto en una exposición la angustiaba mucho, pero pudo hacerlo además, ¿no? Que fue, ella vino a buscar análisis porque escuchó en una clase que recibió en la universidad que el psicoanálisis le servía a una persona para escribir la historia de su vida. Y fue lo que ella hizo en el análisis, a través de blogs de artistas, bocetos, obras, cosas que iba trabajando en su análisis. Bueno, ese fue el proyecto de 5 años, todos esos libros de su vida, como ella lo llamaba. Ahora, ¿sabemos que después de esos 5 años esto se cayó o dejó el análisis? Eso se cayó, no, ella dio por terminado ahí, con el final de su proyecto. Yo, digamos, quedé ahí, venía cada año a contarme, sigue viniendo cada año, pero después de eso se cayó, tuvo un desencadenamiento y volvió a buscarme. Y bueno, no sé cómo esté ahora, todavía no, pero viene cada año, o sea, no viene regularmente y viene a contarme en qué va su trabajo, ¿no? Ahora trabaja como profesora de arte con personas con problemas de toxicomanía. Así que está a cargo del área de arte y bueno, ha estado muy bien. Entonces, tal vez en cierto modo sigue estando Juana de Arte. Quiero decir, siguen esos. Sí, sí. Y a mí me parece que
habría que volver a leer, que es lo que quise hacer y no pude, pensando en estas cosas, ¿no? En las últimas clases del seminario RCI, donde Lacan habla del nombrar para, del naming, y me parece, para ser preciso, ¿no? Habría que volver a leer y para no hablar así en el aire, y hablar con mucha precisión, la mayor precisión posible, pero me parece que este Juana de Arte es un modo de usando el equívoco de nombrarla, y que esto efectivamente le funcionó o le sigue funcionando, pero que no es abrirla al equívoco, sino que es nombrarla apoyada en un equívoco. Exacto. Yo quisiera, hola, aportar un poquito a la conversación. Voy precisamente a presentar en el Congreso un caso donde la solución se hace por esa vía de una psicosis ordinaria, las soluciones que ella va encontrando, y es apoyándose en el sentido y en el equívoco, rompe el sentido delirante, digamos. Digamos, voy a situarlo así porque prefiero no nombrar ahora los equívocos, sino que es usando cierta equivocidad, ella logra pasar de la identificación al desecho a una identificación donde la hace graciosa con estos significantes que nombran otra manera para ella y que la nombran a ella, efectivamente en la vía de lo que tú estás diciendo, ¿no? No abren a otro sentido en la vía de un cielo abierto delirante, sino todo lo contrario, ¿no? Lo nombran y lo fijan. Me parece muy interesante y me ayudas mucho a precisar un poco la operación que se desarrolló allí. ¿Cómo seguimos? Bueno, si quieres comentar algo de lo que dijo Clara, no tenemos todavía más preguntas de los colegas de la ANEL. Está abierto el derecho de palabra. Desde lo que dijo Clara, en realidad no tengo mucho para agregar, porque me parece que sin que nos haya dado los equívocos de juego en ese caso, va del mismo lado de lo que estábamos diciendo con este caso de Juana de Arte, ¿no? Que ahí sí nos tenemos los significantes, que es el nombrar y no abrir. Parece que es eso, es interesante eso, que nos saca de los prejuicios, acá se hace esto o acá se hace aquello, ¿no? Además estamos hablando de algo transclínico, luego no hay recetas de cómo se trabaja en cada caso. Sin embargo, estamos viendo dos casos ahora donde en la psicosis se usa el equívoco para nombrar y no para abrir. Yo decía caso por caso, no me gusta mandarme en esto se hace así en tal estructura, esto se hace así en tal otra. Caso por caso. Si bien hablamos de lo general, después cuando hablamos de un sujeto hay que hablar de uno por uno, no creo. Si no, metemos la pata feo. Si tenemos otra pregunta de Medellín, de Claudia Velázquez. Tiene micrófono, Claudia. Gracias, Carlos. Débora, te habla Claudia Velázquez de Medellín. Hola, Claudia. Hola, bueno, en primer lugar, gracias por tu trabajo y quería preguntarte para ver si logro avanzar un poquito en la comprensión de la diferencia entre la langue como lenguaje antes del ordenamiento gramatical y lexical y ya del lenguaje dentro de ese ordenamiento. Entonces, quisiera comprenderlo a partir del trabajo que haces detallado de ese significante rinoceronte. Entiendo algo así. El sujeto en sus asociaciones libres produce ese significante rinoceronte. Una interpretación o intervención hace que rinoceronte, digamos que falle en el sentido del uso común, del sentido del animal, y aparezca la posibilidad de un sentido
nuevo, único para el analizante. Y digo sentido porque en la manera en que descompones la palabra, incluso en dos lenguas, aparecieran tres significantes nuevos y yo diría también tres sentidos condensados allí, el de la risa, el no sé y el de la vergüenza. Honte en francés y el no sé en español. Sí. Toda esta posibilidad del uso de la palabra que hace el analizante es ese uso distinto fuera del sentido del uso común. Hasta ahí entiendo, pero quisiera, si es posible, no sé, si bajo ese mismo trabajo que hiciste con ese significante es posible allí mismo ver qué sería la langue. Bueno, no sé si es posible, pero si sí lo es, me gustaría saber. Me gusta mucho tu pregunta y te la agradezco. Te la agradezco también porque es una cosa que me ha causado dificultad en mi propio testimonio. Es decir, me parece que está bien lo que vos decís, viene un sentido nuevo y único para el analizante, pero que es una cosa que yo remarqué en mi caso y en otros, no en todos, que viene un sentido nuevo, es decir, que no pude estar por fuera totalmente del sentido, por más que decimos que vamos hacia afuera del sentido, en mi caso, por ejemplo, apareció nuevamente un sentido, porque vos, como lo dijiste, me lo escuchaste muy bien, el ri, la risa, el no sé, el cero vergüenza, es decir, ese significante rinoceronte cerro desapareció en tanto imagen del rinoceronte, porque vino en un sueño esa imagen, es decir, viene de una formación del inconsciente, en este caso, del mío, y luego aparece nuevamente un nuevo sentido, cosa que a mí me hacía ruido, pero bueno, fue así, es con un nuevo sentido, no pude estar absolutamente por fuera del sentido. Hay otros casos en los que sí se quedan más por fuera del sentido, ¿no? Como el caso de Ramandil, donde yo creo que son casos, a mi gusto, que me seducen más que el mío, que quedan en algo del fuera del sentido. O como termina Graciela Broski, no sé si te acuerdan que ella dice que termina con la palabra pietiné, que empieza con P claramente, pietiné, que empezaba con T. Entonces, claro, ahí es como que quedamos por fuera, ¿no? Ella dice que en su último testimonio que uno queda por fuera de la singularidad más singular de la E. En su caso uno queda bien por fuera, como en el caso de Ramandil. En cambio, me parece que en un caso como en mis testimonios o en el de Gorostiza, para no seguir enumerando más, que hoy le nombraba el calzado sin medida, hay algo en un sentido, hay algo que se vuelve a atrapar del lado del sentido, no queda tan por el lado del sentido. Pero sí me parece que tiene que ver con la LAM en el sentido de justamente con el rinoceronte, separarlo y empezar a hacer otras cosas. Seguramente el rinoceronte lo leí así porque lo leí yo con mis propios S1, es decir, como son la risa, el no sé qué, y el cero vergüenza o la vergüenza son significantes, diría casi S1 en mi vida, ¿sí? Lo hubiese agarrado otro rinoceronte, se lo prestábamos a vos, Claudia, y seguramente hubiese sacado otra cosa, es decir, es con la long, es decir, antes del ordenamiento gramatical, que esa palabra pudo ser cortada de ese modo por mí, y estoy segura que si pusimos un juego al estilo de los surrealistas ahora, entre todas las sedes del ANEL, saldrían cualquier otra cosa el rinoceronte, no debería por qué salir el riel, no sé, el cero vergüenza. En eso me parece que podemos agarrar el lalón, como lalón es la lengua de cada uno, diría, y la mía es cierto, se juega más entre el francés y el español, porque son los dos países en los que repartí mi vida hasta el día de hoy. No sé si te responde un poco, Claudia. A mí, en todo caso, lo que decís, a mí me sirve tu intervención. Sí, muchas gracias. Me ayudas a avanzar.
en la comprensión de estos conceptos. Gracias, Débora. Bien, tenemos una pregunta en el Cali. Le doy la palabra, le voy a abrir el micrófono. Hola. Cali. Cali. No se escucha. No sé, a lo mejor tiene problemas, pero no se escucha. Si quiere mandar la pregunta por chat. Bien, Clara, si quieres retomar algo, o Débora, mientras tanto, mientras... Bueno, bueno, no, sin el Cali no tiene, yo creo que, y no hay otras preguntas. Bueno, Estamos aquí. sí, yo creo que, bueno, podemos ir. Ya va, Clara, tenemos una pregunta de Ah, Santa ok. Cruz. Sí, le doy la palabra a Santa Cruz. Espera un momento. Bien, tiene el micrófono, Santa Cruz. ¿Dónde es Santa Cruz? Bolivia. Bien, gracias. Bolivia, Santa Cruz, tienen un micrófono abierto. ¿Qué pasará? Bueno, no sé, no sé qué pasa, que no se escucha. Entonces, Clara, vamos cerrando. Sí, vamos cerrando, les mandaremos las preguntas a Débora Por favor. y seguramente vamos a seguir en esta conversación. Pues queremos agradecerte, Débora. Creo que además nos has hecho una transmisión desde tu lugar y de tu posición, más allá que estés todavía en ejercicio como AE, y te agradecemos porque pues es inigualable, sin duda, esta transmisión. Creo que es un aporte más en el camino que estamos recorriendo, ya a un mes de encontrarnos en Barcelona y acercarnos. Creo que incluso todo este aporte para pensar esta cuestión de una pragmática distinta por esa vía, incluso, ¿no?, del equívoco en la psicosis, me parece que es novedoso y nos va a hacer trabajar muchísimo. Sabemos que además tú eres la responsable por la EOL del Comité de Acción de la Escuela 1 y que vienen también trabajando, ¿no?, realmente en esto con mucho detalle, lo cual pues agradecemos el trabajo que se ha hecho en el comité, nos ha servido muchísimo. Junto con José Fernando participamos, como él decía, de ese cartel y creo que es un trabajo muy importante y orientador en los peitos. Bueno, entonces creo que podemos cerrar. Te agradezco de nuevo. Muy agradecida, es la primera vez que pude trabajar con ustedes y la primera vez que trabajo de este modo, así que es todo nuevo y puro gusto. Gracias. Y te puedo decir que no notamos la nariz de manera... No fue para nada molesto, fue muy agradable. Muchísimas gracias. En Barcelona no tenés a esto, irnos en Barcelona. Ok, muchas gracias. Okay, muchas gracias a todos en la NEL por haberse conectado y estar aquí en el trabajo. Nos veríamos en la próxima sesión que cerraríamos este ciclo de trabajo con Ram Mandí. Un abrazo para todos. Adiós, gracias. Chao. Gracias, Carlos. Chao. Carlos, ¿cierro? ¿Se cierra solo? Yo cierro, no te preocupes. Gracias por todo. Gracias a ti.